Hola, soy Carlos Azael Guzmán Chávez y este video es para la clase de Filosofía del Centro Tecnológico Universitario CEUTEC de San Pedro Sula, sección 95. Y en este video vamos a hablar acerca de la caída del Imperio Romano y el surgimiento de la Edad Media. El Imperio Romano tuvo una duración de muchísimos años que se extiende desde el 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Luego de ello surge lo que es la Edad Media, que también tuvo mucha duración, que empieza desde justamente la caída del Imperio Romano y termina con el descubrimiento de América en 1492, aunque también se dice que termina con la caída del Imperio Bizantino en 1453. Vamos a hablar en este video acerca de tanto la caída del Imperio Romano y vamos a analizar las causas internas y externas de la caída de este, y vamos a hablar acerca de las tres etapas principales de la Edad Media: temprana, alta y baja Edad Media. Causas internas de la caída del Imperio Romano. Primeramente, sublevación de esclavos, campesinos libres y libertos. En el análisis que hemos podido hacer respecto a este punto, creemos que la esclavitud fue uno de los puntuales básicos de la economía romana. Eso es lo que la historia nos dice. Y en opinión de algunos cronistas e historiadores, también la causa inmediata de la decadencia de la caída del imperio. ¿Qué pasaba con los esclavos? Resulta ser de que ellos eran bastante importantes, ya que prácticamente eran parte del movimiento que generaba una mejor economía en el imperio. Las personas eran vendidas y eran esclavizadas por quienes les compraban. Y esto se miraba como un producto de mercado que podemos conocer hoy. Y cuando los esclavos vienen y van en busca de su libertad, resulta ser de que esto provoca la caída también del Imperio Romano. Luego de ello, otro punto que tenemos es el desarrollo del sistema de colonato. ¿En qué consistía eso? El colonato poseía un estatus intermedio entre la esclavitud y la libertad. Era aquella persona libre que cultivaba una tierra que no le pertenecía y estaba ligada a ella sin poder abandonarla. Como vemos aquí, ya se van cimentando, ¿verdad?, las raíces de lo que iba a ser el feudalismo. El feudalismo fue luego de la caída del Imperio Romano y justamente es ahí donde se le da lugar. Entonces podemos ver esta como una de las causas internas también. Luego, otra de las causas es la postración de la industria y el comercio, es decir, se vino todo abajo respecto a la industria y al comercio, incluyó lo que hablábamos acerca de los esclavos, se dieron crisis en las tierras y resulta ser de que al mismo tiempo la producción de los artesanos, como en aquel entonces la industria todavía no estaba mecanizada, sino que era a través de la artesanía y los pequeños productores que lograban en los campos cosechar. Otra de las causas fue también la postración de la industria y el comercio. Resulta ser de que los recursos en Roma fueron decayendo hasta debilitar por completo su economía. La falta de esclavos ante la sublevación de estos, la crisis de los campos, la invasión pacífica de los bárbaros que se quedaron con una parte del dinero del imperio luego de cumplir su servicio militar, ya que con el surgimiento del cristianismo los ciudadanos del imperio perdieron interés en ello. Todo ello provocó que hubiese baja producción y la moneda del imperio fue devaluándose hasta que el imperio quedó en la ruina. Con la invasión de los bárbaros también influyó muchísimo en que la economía del imperio decayera. Resulta ser de que ellos se quedaron con una parte del dinero debido a que prestaron su servicio militar durante cierta cantidad de años y la gente, los ciudadanos que pertenecían al imperio, habían perdido interés en ello debido a que muchos se habían convertido al cristianismo. Al final el imperio fue decayendo, hubo una mala administración de las tierras y todo ello provocó también que la industria y el comercio cayeran juntamente. Luego dice gravámenes injustos impuestos sobre todo en la clase media. En la Edad Media las clases no estaban distribuidas de la misma forma como son ahora, no era la misma jerarquía, era una jerarquía diferente. Y la jerarquía se divide de la siguiente forma. Primeramente, en el rango más alto estaban los patricios, que eran las familias más antiguas de Roma, y ellos pues tenían el dominio del gobierno. Luego estaban los plebeyos, que eran los comerciantes y algunos campesinos, ¿verdad? Y los esclavos, que eran personas que no podían ser libres, eran personas que vivían sometidas bajo la voluntad de sus amos. Entonces estas eran las tres clases sociales.
¿Qué sucede? Los impuestos fueron sobre todo para la clase media que viene y sufre este impacto junto con la crisis en los campos, junto con el debilitamiento de la economía. Entonces los impuestos terminaron de golpear al imperio, terminaron de golpear a sus ciudadanos y afectaron muchísimo, lo cual influyó en la caída de este poderoso imperio. Y otra de las causas internas fueron las enfermedades. Hubieron diversas enfermedades en aquel tiempo. Resultó ser de que se cree, según la historia, que los bárbaros trajeron consigo también ciertas epidemias cuando invadieron el imperio. De igual forma, la salud pública no estaba tan mecanizada o tan bien estructurada como hoy en día, sino que en Roma había mucha gente y tenían problemas en cuanto a ello, entonces eso provocaba enfermedades. Según el análisis que hemos hecho, podemos decir que Roma era una ciudad densamente poblada y muy civilizada, pero carecía de recursos para combatir las infecciones. Dada esta conjunción de circunstancias, los últimos siglos del Imperio Romano estuvo expuesto a una seguidilla de pestes. Fueron varias enfermedades. Durante el imperio aparecieron diversas enfermedades y pestes como la malaria, fiebres. Invasión de los bárbaros también trajo consigo otro tipo de enfermedades a las que denominaron como plagas. Miles de personas murieron a causa de ello y de alguna forma este hecho debilitó al imperio, lo cual influyó hasta su caída. Ahora hablaremos respecto a las causas externas de la caída del Imperio Romano. Podemos hablar específicamente de dos. Primero, la invasión de los bárbaros al Imperio Romano y el auge del cristianismo, el surgimiento del cristianismo que se posicionó de manera fuerte en el Imperio Romano, que no provino directamente de Roma como tal, sino de Judea. Cuando la gente empezó a creer en el Evangelio, en Jesús, entonces el cristianismo se fue expandiendo hasta cubrir prácticamente todo el imperio. Primeramente, en cuanto a la invasión de las tribus bárbaras, ¿qué sucede? Los bárbaros eran considerados aquellos que hablaban una lengua ininteligible, que tenía una civilización más atrasada respecto al imperio romano, y estaban ubicados fuera del imperio, siempre en Europa, algunos en Asia, otros en África, pero estaban ubicados en lugares que no pertenecían al imperio romano. ¿De qué grupos podemos hablar? Primero, pueblos nómadas de las estepas asiáticas, podemos hablar también de los bárbaros del desierto, bárbaros insulares y pueblos seminómadas de Europa, que eran esclavos y germanos. Todos estos grupos invadieron el imperio romano y una de las cosas que determinó en gran parte su labor o su papel en la caída del imperio romano fue el hecho de que se convirtiesen en militares. ¿Qué sucedió? Ellos, por ser bárbaros, por no pertenecer al imperio, no tenían lealtad por esto. Entonces, como la gente que se había convertido al cristianismo en el imperio había perdido interés por el servicio y el control militar sobre los bárbaros sí hicieron su servicio y luego se apoderaron de bienes que pertenecían al imperio. Entonces, esta es una de las causas externas más influyentes. Los bárbaros influyeron muchísimo. Poco a poco fueron emigrando hacia el imperio y el imperio se fue llenando de este tipo de personas y al final pues prácticamente fueron una de las principales causas para que este decayera. ¿Qué sucede con el cristianismo? Como lo hemos mencionado, el cristianismo no directamente fue la causa principal de la caída del imperio, sin embargo influyó debido a lo que las personas empezaron a creer. Antes del cristianismo, en el imperio romano se consideraba al emperador como el dios del imperio. Se consideraba como una figura divina. Entonces la figura divina del emperador prácticamente se perdió y con ello una buena parte de su autoridad. La iglesia de cierta forma influyó muchísimo y fue tomando poder en Roma incluso cuando el imperio estaba cayéndose. Entonces estas son las causas que podemos analizar respecto a la caída del imperio romano. Y debido a estas causas no solamente cae el imperio romano, sino que surge lo que es la Edad Media y ahora vamos a hablar respecto a ello. Hablaremos ahora de las tres etapas de la Edad Media: temprana, alta y baja Edad Media. Primeramente, la temprana Edad Media. Se le denomina Edad Oscura por el estancamiento en todos los aspectos, tanto económico, político, social, cultural y filosófico. Fue una época más que todo, ¿verdad?, de transición entre lo que fue la caída del Imperio Romano y lo que iba a ser la época medieval.
vamos a escribir 5 hechos y vamos a dar una opinión respecto a ellos. Uno de los hechos que se dio en esta época fue el decrecimiento de la actividad económica y el descenso de la población por enfermedades. Una de las causas que de igual forma afectó a la caída del Imperio Romano fue la débil economía en el último momento del imperio. La actividad económica se fue abajo y la población, pues debido a enfermedades que venían desde hace tiempo afectando a los ciudadanos, descendió en sí la densidad de la población y muchas personas murieron a causa de estas enfermedades. Recordemos que en aquel tiempo la medicina no estaba tan desarrollada como ahora. En el segundo hecho, época de barbarización de la vida espiritual, tradición pagana se combina con el cristianismo, panteísmo, magia. ¿Qué sucede aquí? Recordemos que los bárbaros vienen e invaden el imperio de Roma y tuvieron un impacto realmente fuerte, que hasta influyó en la religión. Entonces se combinan todos estos elementos, tradición pagana, germana, cristianismo, panteísmo, magia, y podemos decir de que en esta época fue donde la pureza de ciertas formas de pensar, o quizás la misma religión del cristianismo, también se fue corrompiendo. En el tercer hecho, época de un gran apagón cultural. No hubieron pensadores en esta época, no hubieron muchos filósofos, las artes tampoco tuvieron mucho auge, no hubo gran desarrollo cultural, entonces podemos hablar de una época bastante oscura en cuanto a la cultura. En el hecho número 4, Manlio Severino Boecio tradujo obras lógicas de Aristóteles y creó una parte notable del vocabulario filosófico latino, introduciendo palabras que él tradujo. Manlio Severino pues fue y estudió en una escuela de filosofía de Grecia. Él aprendió la lengua helenística, aprendió sobre filosofía. No fue directamente un pensador, solo los pensadores en ese tiempo solo dan respuestas ocasionales. Entonces fue muy importante lo que él hizo en cuanto a lo de Aristóteles, que después terminaría influyendo poderosamente en la filosofía de Santo Tomás de Agustín. En el hecho número 5, San Isidoro de Sevilla reúne una gran biblioteca. Su obra principal son las etimologías y se analizan desde el punto de vista filosófico y científico. San Isidoro de Sevilla logra reunir en una gran biblioteca diferentes conocimientos, ¿verdad? Recordemos que en esta época pues se levanta sobre todo el conocimiento cristiano, ¿verdad? Entonces San Isidoro hace su obra, que fueron las etimologías, que hasta el día de hoy inclusive se estudia conforme a ello, y pues se analizó desde el punto de vista filosófico. Estos estudios que él hizo, el conocimiento que él recogió, involucraban algunas de las artes, de las nuevas artes que vendrían a formar parte de la Edad Media. Ahora hablaremos de la Alta Edad Media. Se considera que inicia con la coronación de Carlomagno en el 800 después de Cristo. Este impulsa nuevamente la cultura e intenta restaurar el antiguo esplendor de las letras y la ciencia. Carlomagno fue nombrado emperador siempre del Imperio Romano, ya decaído, pero en aquel entonces dividido de igual forma, y resulta ser de que él viene y renueva ese espíritu cultural y filosófico en aquella época. Viene y trata de seguir con ello, que había desaparecido. En el primer hecho, la unidad del imperio se pierde con la muerte de Carlomagno. Se parcela el poder y se inicia la formación de los señoríos, que más adelante se conocerá como sistema feudal. La muerte de Carlomagno representó de cierta forma el decline total de lo que fue el Imperio Romano de Occidente, porque el de Oriente, recordemos que se convirtió en Constantinopla, el Imperio Bizantino. Entonces luego de ello pues creo que es donde vienen y empiezan a surgir los nuevos estados que se conocieron, ¿verdad? Francia, España, Portugal, Reino Unido. Entonces la muerte de Carlomagno pues representó esto, que ha tenido una gran influencia hasta el día de hoy. Del platonismo, en el segundo hecho, del platonismo mantenido a lo largo de la temprana Edad Media se pasa al aristotelismo, sobre todo en el siglo XIII con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue uno de los filósofos más importantes de la época medieval. Antes se creía más que todo en la filosofía de Platón, y esto cambia al aristotelismo. ¿En qué consiste eso? Bueno, en la filosofía de Platón la verdad de las cosas no reside fuera de ellas, reside fuera de ellas, perdón. En cambio, con Aristóteles se ha de buscar esta verdad en la estructura interna de la realidad, que está regida por unas leyes concretas y siempre iguales a sí mismas. Es decir, entonces posee un modo de ser.
En efecto, hay un dinamismo universal que tiene su origen en la causa primera, que da orden y por tanto inteligibilidad a cada una de las cosas. Entonces se cambia esta forma de pensar, esta filosofía de Platón, y se da una transición hacia la filosofía más de Aristóteles. En el tercer hecho, la sociedad feudal estaba sumamente jerarquizada. Recordemos que la sociedad feudal, la base de la economía era la agricultura. Por ende, recordando el hecho de que las sociedades agricultoras ya tenían marcada una jerarquía, en verdad, mucho más establecida, a diferencia de las sociedades anteriores a ella. Entonces podemos ver que la sociedad feudal realmente tenía una jerarquía bastante establecida y una indiferencia social fuerte. Creo que ahí es donde empieza la indiferencia social hasta como el día de hoy, que ha ido creciendo y aumentando mucho más a como fue antes. Y aquí vamos a hablar en el cuarto hecho respecto a ello, justamente la jerarquía, las relaciones señor-siervo y rey-vasallo. Esto fue bastante notable, es una de las cosas que más se destacan de la época medieval, las relaciones entre señor y siervo, el señor que era el terrateniente y el siervo que era el que trabajaba la tierra, ¿verdad? De que este pagaba al terrateniente para poder trabajar en esa tierra. Entonces fue uno de los hechos más importantes y quizá lo que distingue en sí a lo que fue la época feudal. En el quinto hecho se introducen nuevas innovaciones, anteojos, el papel y el reloj mecánico. Como vemos, en la época feudal, a pesar de que hubo esclavitud, los campesinos no disfrutaban de todas las libertades, siempre la tecnología avanzaba gradualmente, hasta el día de hoy lo ha hecho y sigue avanzando. Entonces se introducen estas innovaciones, ¿verdad? Pues algunos ejemplos como los anteojos, el papel y el reloj mecánico. Entonces podemos ver de que también hubo avance tecnológico, aunque recordemos que no en gran fuerza y potencia como lo ha habido de la revolución industrial a la actualidad. Entonces esto es algunos de los hechos que sucedieron sobre todo en la Alta Edad Media. Hablamos ahora respecto a la Baja Edad Media. ¿Qué sucedió en este tiempo? Bueno, los 5 hechos que vamos a mencionar, el primero es: declina la economía rural en beneficio de una nueva clase en la que el dinero es prioritario. Recordemos que la sociedad de la época feudal, de cuando estaba todo esto, en la época medieval, en su mayoría pues vivían en zonas rurales. En zonas rurales no habían ciudades fuertemente concentradas como el día de ahora, sino que la economía en sí giraba en torno a esas zonas rurales donde estaban los campos y se cosechaba. Entonces esa economía viene y declina porque surge una nueva clase y el dinero se vuelve fundamental. Ya no es los sistemas anteriores de forma de intercambio, ya empiezan a cambiar más notablemente y el dinero toma mucha más fuerza. En el hecho número 2, Guillermo Ockham delimita los territorios correspondientes a la teología y a la filosofía. Lo que él explicó fue lo siguiente: la revelación no puede ser explicada por la razón y tampoco la razón puede ser explicada por la revelación. Cruzó un límite entre lo que era fe y filosofía. Entonces, la fe y la razón para él no estaban mezcladas entre sí. Daba certeza y seguridad a ambos, sin embargo, no estaban entre sí mezcladas. En el hecho número 3, la naciente aparición del individualismo. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué destacamos este hecho? Porque hasta el día de hoy la sociedad ha desarrollado cada vez más el individualismo. Hoy se habla de la microsociología, donde se habla de que el hombre se desarrolla, cómo se desarrolla el hombre por sí solo en la sociedad, la forma en cómo actúa y los valores que le dan más valor, lógicamente, ¿no? Los valores que le dan más realce al hombre como tal, sino tanto a lo colectivo, sino más bien al papel individual de cada persona. En el hecho número 4, los viejos ideales, el heroísmo y la santidad comienzan a ser reemplazados por otros nuevos: el trabajo y la riqueza. Esto fue un cambio determinante, sumamente determinante. En la época medieval, los hombres buscaban mucho más ciertas cosas que
eran intangibles, que les daban algún rango más fuerte en la sociedad. De hecho, el dinero era importante porque la clase social siempre se ha repartido entre los que tienen más poder a causa del dinero. Sin embargo, los hombres comunes por lo general buscaban honor, buscaban morir y haber vivido con sus vidas con gloria, ¿no? Y ser recordados como héroes, como personas de bien. En cambio, empieza a cambiar ese tipo de mentalidad para darle lugar a lo que es el trabajo y la riqueza, que hasta el día de hoy sigue tomando fuerza. Los intereses cambian y una nueva forma de vida empieza a partir de este momento. Entonces, el hombre se enfocó más desde ese momento en generar, en producir. Y sabemos que iba a ser una transición hacia una nueva época moderna. Entonces, se dio esto en aquel momento. El trabajo y la riqueza tomaron fuerza y tomaron su lugar en la sociedad. Y luego, el quinto hecho y el último en esta presentación fue la Guerra de los 100 años. Una guerra que se libró entre las naciones de Alemania, Francia e Inglaterra. Resulta ser de que estos países estaban en busca de ciertos tesoros que había dejado los reyes ingleses, tenían conquistado a Francia. Entonces también Portugal entra en esa disputa, si no me equivoco, y al final Francia logra triunfar. Una guerra, se le llama Guerra de los 100 años, pero realmente duró 116 años. Ese fue el tiempo de duración de esta guerra. Y se dieron hechos fuertes, muy muy fuertes, que al final pues terminaron contribuyendo a la división de los países que hoy conocemos, ¿no? Francia, Alemania, Portugal, España, Inglaterra, todo ello iba contribuyendo, porque recordemos que el mundo geográficamente antes no estaba delimitado de la misma forma como lo está ahora. Sabemos que han habido muchos cambios en comparación a aquel tiempo. Entonces la Guerra de los 100 años también tuvo influencia. Con ello pues concluimos esta presentación, que ha sido respecto a la caída del Imperio Romano y la Edad Media, cada una de sus etapas. Y espero que mi aportación haya sido de bien para enriquecer siempre el conocimiento de estos hechos bastante importantes y relevantes que forman parte de la historia de la humanidad. Muchas gracias.